Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes y noticias del mundo del espectáculo turco. ¡Qué alegría tenerlos aquí de nuevo! Hoy, como ya habrán adivinado por el título, tenemos una notición de esas que te dejan con la boca abierta. Vamos a hablar de Can Yaman, sí, nuestro Can Yaman, y de las declaraciones que ha hecho sobre Demet Özdemir, sí, Demet. Después de mucho tiempo finalmente rompió el silencio y lo que dijo, bueno, mejor acompáñenme a descubrirlo porque esto está que arde. Antes de que sigamos, recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para no perderse ningún vídeo y déjenme en los comentarios qué opinan de todo esto. Vamos a empezar. Ay, Can Yaman y Demet Özdemir, una pareja que hizo suspirar a medio mundo, ¿verdad? Su química en la pantalla era innegable y para muchos, esa magia trascendió la ficción. Erkencikus, pájaro madrugador, fue un fenómeno global, y gran parte de ese éxito se debió a la increíble conexión entre Sanem y Can. Los fanáticos se enamoraron de su romance, de sus miradas cómplices, de sus peleas y reconciliaciones, era una historia de amor que te atrapaba desde el primer capítulo. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la realidad a veces es muy diferente a lo que vemos en la pantalla. Después del final de Erkencikus, Can y Demet tomaron caminos separados, y durante mucho tiempo, el silencio fue la norma. Surgieron rumores de todo tipo, que si habían terminado mal, que si ya no se dirigían la palabra, que si había tensión en el ambiente, en fin, lo que se dice habitualmente cuando una pareja de la pantalla se separa en la vida real. Y Can Yaman, fiel a su estilo, siempre mantuvo un perfil bajo en cuanto a su relación con Demet. Nunca confirmó ni desmintió los rumores, lo que alimentaba aún más la especulación. Sus apariciones públicas se centraban en sus proyectos profesionales, y cualquier pregunta sobre Demet era hábilmente evadida. Era como si existiera una especie de pacto de silencio entre ambos, un acuerdo tácito para no hablar del pasado. Pero recientemente todo eso cambió. Can Yaman, durante una entrevista en un programa de televisión italiano, fue sorprendido con una pregunta directa sobre Demet Özdemir. El entrevistador, con la audacia que caracteriza a los periodistas, le preguntó sobre su opinión acerca del matrimonio de Demet con el cantante Oğuzhan Koç. La reacción de Can fue en un principio de sorpresa. Se notaba que no esperaba esa pregunta, y por un instante pareció dudar sobre qué responder. Pero como buen profesional, supo manejar la situación con elegancia y diplomacia. Y aquí viene lo interesante, mis amores. Can Yaman, con una sonrisa sincera, felicitó a Demet por su matrimonio. Dijo que le alegraba mucho verla feliz y que le deseaba lo mejor en esta nueva etapa de su vida. Pero no se quedó solo en eso. Can fue más allá y expresó palabras muy bonitas sobre Demet como persona y como profesional. Dijo que Demet es una mujer talentosa, inteligente y con un gran corazón. Reconoció su profesionalismo y su dedicación al trabajo, y destacó la química que lograron construir juntos en Erkencikus. Afirmó que trabajar con ella fue un placer y que siempre la recordará con cariño. Pero lo que realmente sorprendió a todos fue cuando Can dijo que a pesar de que sus caminos se separaron, siempre le guardará un gran respeto y admiración a Demet. Admitió que la relación que tuvieron fue muy especial, y que aunque no haya terminado en un romance, guarda gratos recuerdos de esa época. Imagínense la reacción de los fanáticos. Las redes sociales estallaron con comentarios de todo tipo. Algunos celebraban las palabras de Can, otros las analizaban con lupa buscando segundas intenciones, y otros, simplemente, se emocionaban al recordar los buenos tiempos de Erkencikus. Y es que, mis amores, la verdad es que las palabras de Can Yaman fueron una bocanada de aire fresco en medio de tanta especulación y rumores. Demostró ser un hombre maduro, respetuoso y con la capacidad de dejar atrás el pasado y desearle lo mejor a una persona que en algún momento fue muy importante en su vida. Claro que, como siempre, no faltaron las voces críticas. Algunos acusaron a Can de oportunista, diciendo que solo quería aprovecharse del momento para ganar popularidad. Otros insinuaron que sus palabras no eran sinceras, y que en realidad seguía sintiendo algo por Demet. Pero sinceramente creo que esos comentarios son injustos. Can Yaman no tiene necesidad de buscar popularidad, ya es una estrella consolidada. Y creo que sus palabras fueron sinceras y genuinas. Creo que realmente le desea lo mejor a Demet y que ha superado cualquier resentimiento que pudiera haber existido en el pasado. Además, hay que tener en cuenta que Can Yaman es un hombre que ha evolucionado mucho en los últimos años. Ha madurado como persona y como profesional, y ha aprendido a manejar mejor su imagen pública.
Ya no es el joven y impulsivo y rebelde que conocimos en sus primeras series. Ahora es un hombre más centrado, más reflexivo y más consciente de sus actos. Y eso se nota en sus palabras sobre Demet. No hay rencor, no hay resentimiento, no hay segundas intenciones. Solo hay respeto, admiración y buenos deseos. Y creo que eso es lo que deberíamos celebrar. Que dos personas que trabajaron juntas y que compartieron momentos importantes en sus vidas, puedan mantener una relación cordial y respetuosa, a pesar de que sus caminos hayan tomado direcciones diferentes. Porque al final la vida es eso, un camino lleno de encuentros y despedidas, de amores y desamores, de alegrías y tristezas. Y lo importante es saber aprender de cada experiencia y seguir adelante con una actitud positiva y constructiva. Así que, mis amores, celebremos las palabras de Can Yaman sobre Demet Özdemir. Celebremos su madurez, su respeto y su capacidad de dejar atrás el pasado. Y deseémosle lo mejor a ambos en sus respectivos caminos. Recordemos que en el mundo del espectáculo, como en la vida misma, las cosas no siempre son lo que parecen. Y que detrás de las cámaras y los flashes, hay personas reales con sentimientos y emociones. Y ahora, cuéntenme ustedes qué opinan de todo esto. ¿Les sorprendieron las palabras de Can Yaman? ¿Creen que son sinceras? ¿O piensan que hay algo más detrás de todo esto? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para no perderse ningún vídeo y síganme en mis redes sociales para estar al día con todas las novedades del mundo del espectáculo turco. En resumen, hoy hablamos de las sorprendentes declaraciones de Can Yaman sobre Demet Özdemir, donde demostró madurez y respeto al felicitarla por su matrimonio y resaltar sus cualidades profesionales. Analizamos el impacto de estas palabras en los fanáticos y la importancia de dejar atrás el pasado para construir relaciones cordiales. Muchísimas gracias por acompañarme un día más. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado interesante. No olviden dejarme sus comentarios con su opinión sobre este tema, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y ahora sí, me despido por hoy. Pero antes quiero pedirles un favor, denle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de esta noticia, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Pero esperen, mis chismosos favoritos, que la cosa no termina aquí. Porque después de la explosión mediática causada por las declaraciones de Can, las reacciones no se hicieron esperar. Y no solo de los fanáticos, sino también de otras figuras del espectáculo turco y por supuesto, del propio entorno de Demet Özdemir. Una de las primeras en pronunciarse fue, como no, la mejor amiga de Demet, una reconocida diseñadora de moda en Turquía. A través de sus redes sociales, publicó un mensaje críptico que muchos interpretaron como una indirecta hacia Can Yaman. El mensaje decía algo así como, la elegancia reside en el silencio. Algunos no entienden el valor de la discreción. Uf, qué fuerte. Obviamente esto desató una nueva ola de especulaciones. ¿Estaba la amiga de Demet molesta por las declaraciones de Can? ¿Consideraba que eran innecesarias o incluso falsas? La verdad es que nadie lo sabe con certeza, pero lo que sí es seguro es que el mensaje generó mucho ruido. Por otro lado, algunos colegas de Can Yaman salieron en su defensa, argumentando que había actuado de forma correcta y madura. Un famoso actor turco que compartió elenco con Can en otra serie, declaró a un medio local, Can es un gran tipo. Siempre ha sido respetuoso y profesional. No creo que haya hecho nada malo al felicitar a Demet. Es lo que haría cualquier persona civilizada. Estas palabras ayudaron a calmar un poco las aguas y a mostrar una perspectiva más positiva sobre la situación. Pero la pregunta que todos se hacían era, ¿qué opina Demet Özdemir de todo esto? Pues bien, mis amores, hasta el momento Demet no ha hecho ninguna declaración pública al respecto. Ha optado por el silencio, una estrategia que, como ya sabemos, es muy común en estos casos. Algunos dicen que está intentando evitar más controversia, otros creen que está molesta con Can por haber roto el pacto de silencio, y otros más optimistas piensan que simplemente no le da importancia al asunto y está enfocada en su matrimonio y sus proyectos profesionales. Lo que sí pudimos averiguar es que, según fuentes cercanas a Demet, la actriz se sintió un poco sorprendida por las palabras de Can, pero no de forma negativa.
Al parecer, ella también guarda buenos recuerdos de su tiempo juntos en Erkencicus, y valora la relación profesional que tuvieron. Aunque no son amigos cercanos, se tienen respeto mutuo y se alegran por los éxitos del otro. Además hay que recordar que Demet está viviendo un momento muy especial en su vida. Su matrimonio con Ozan Koc ha sido un evento muy mediático y ha generado mucha alegría entre sus fans. La actriz se ve radiante y feliz, y está disfrutando al máximo esta nueva etapa. Así que probablemente las declaraciones de Can Yaman no hayan afectado su felicidad ni su tranquilidad. Pero volviendo al tema de Can Yaman, es importante analizar el contexto en el que se produjeron sus declaraciones. El actor se encuentra actualmente en Italia, donde está protagonizando una nueva serie y goza de gran popularidad. Su presencia en la televisión italiana es constante, y es habitual que participe en programas de entrevistas y concursos. En este sentido, es comprensible que los medios italianos estén interesados en su vida personal y en sus relaciones pasadas. Quizás Can Yaman se sintió presionado por la pregunta del entrevistador y decidió responder con sinceridad para evitar más especulaciones. O quizás simplemente sintió que era el momento adecuado para romper el silencio y expresar sus buenos deseos a Demet. Sea cual sea la razón, lo cierto es que sus palabras generaron un gran impacto y reabrieron el debate sobre su relación con Demet Özdemir. Y ahora, mis amores, quiero saber su opinión más a fondo. ¿Creen que Can Yaman debería haber evitado hablar de Demet Özdemir? ¿O creen que hizo bien en felicitarla por su matrimonio? ¿Piensan que Demet Özdemir debería responder a las declaraciones de Can? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Además, quiero que me cuenten qué opinan sobre la serie Erkencicus. ¿Les gustaba la pareja que formaban Can y Demet? ¿Creen que su química en la pantalla era real? ¿Cuál era su escena favorita de la serie? Quiero saberlo todo. Y hablando de Erkencicus, ¿sabían que la serie sigue siendo un éxito en todo el mundo? A pesar de que ya han pasado varios años desde su finalización, la historia de amor de Sanem y Can sigue cautivando a miles de personas en diferentes países. La serie ha sido doblada a varios idiomas y se ha emitido en canales de televisión de todo el mundo. Incluso en plataformas de streaming como Netflix, Erkencicus sigue siendo una de las series turcas más vistas. Es increíble el impacto que tuvo esta producción. Y parte de ese éxito, sin duda, se debe a la química entre Can Yaman y Demet Özdemir. Su interpretación de Sanem y Can fue magistral y logró conectar con el público de una forma muy especial. Muchos fanáticos todavía sueñan con verlos juntos de nuevo en la pantalla, aunque saben que es poco probable que eso suceda. Pero quién sabe, mis amores, en el mundo del espectáculo todo es posible. Quizás algún día Can Yaman y Demet Özdemir decidan trabajar juntos de nuevo y regalarnos otra historia de amor inolvidable. Ojalá. Mientras tanto, sigamos disfrutando de sus proyectos individuales y sigamos comentando y analizando cada uno de sus pasos. Porque al final eso es lo que nos gusta a los chismosos como nosotros, estar al tanto de todo lo que sucede en la vida de nuestros ídolos y compartir nuestras opiniones con los demás. Así que no se olviden de dejarme sus comentarios, de suscribirse al canal, de activar la campanita y de seguirme en mis redes sociales. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao.